Hermano, hermana, déjame contarte algo que acaba de pasar hace apenas horas en la frontera entre Guatemala y México y que está cambiando completamente el mapa del narcotráfico en Centroamérica. Esta madrugada del 8 de diciembre de 2025, el ejército de Guatemala ejecutó el operativo militar más devastador contra el cártel Jalisco Nueva Generación en toda su historia. 42 sicarios del CJNG fueron eliminados en un enfrentamiento brutal que duró 8 horas en Santa Anahuista, Huehuetenango. Pero escúchame bien, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es solo otra historia de violencia. Es el comienzo de una guerra regional que Estados Unidos lleva años intentando evitar. Imagínate la escena. Son las 3:47 de la madrugada. Las montañas de Huehuetenango están envueltas en una niebla espesa. Un convoy de 18 camionetas blindadas del CJNG se mueve silenciosamente por la carretera CA1, intentando cruzar hacia México con uno de los cargamentos más grandes de fentanilo jamás detectado en la región. 2.4 toneladas de fentanilo puro, suficiente para matar a 1.2 mil millones de personas. Pero el ejército guatemalteco sabía que venían meses de inteligencia conjunta con la DI. La CIA y agencias mexicanas habían rastreado cada movimiento del cártel en la zona fronteriza. Y esta noche, decidieron enviar un mensaje que resonaría en todo el continente. A las 4:02 de la madrugada, cuando el convoy del CJNG entraba a la zona conocida como El Gramal, a solo 8 kilómetros de la frontera mexicana, las luces se apagaron, silencio total, y entonces, como si la montaña misma se hubiera convertido en fuego, el infierno se desató. Helicópteros Black Hawk del ejército guatemalteco emergieron de la oscuridad con reflectores cegadores. Unidades de élite de la 5ª Brigada de Infantería bloquearon todas las salidas. El CJNG estaba atrapado, no había escapatoria. Pero estos sicarios no eran novatos, eran operadores entrenados en México. Muchos de ellos veteranos de batallas contra el cártel de Sinaloa y grupos rivales. Su respuesta fue inmediata y brutal. Las primeras ráfagas de AK-47 y AR-15 iluminaron la noche. Los sicarios del CJNG abrieron fuego contra los helicópteros militares con armas de alto calibre. Según reportes filtrados de inteligencia militar, tenían ametralladoras calibre 50. Lanzagranadas y hasta dispositivos explosivos improvisados que habían aprendido a fabricar siguiendo tácticas similares a las que el CJNG usa en México con drones armados. Pero el ejército guatemalteco no estaba jugando. Esta operación llevaba el nombre clave Operación Frontera Limpia y había sido diseñada para ser definitiva. Los tiradores de élite guatemaltecos, muchos entrenados por fuerzas especiales estadounidenses y israelíes, tenían órdenes claras: neutralizar, no capturar. Durante los primeros 40 minutos del enfrentamiento, el sonido era ensordecedor: explosiones, ráfagas constantes, gritos en español mezclados con órdenes militares en idiomas mayas que muchos soldados guatemaltecos hablan naturalmente. La carretera CA-1 se convirtió en una zona de guerra. 3 de las camionetas blindadas del CJNG intentaron romper el cerco, pero fueron interceptadas por vehículos Oshkosh de la brigada militar. Una de esas camionetas, que llevaba las insignias del CJNG pintadas en los costados, fue impactada por fuego de ametralladora y explotó en una bola de fuego que iluminó el cielo por kilómetros. Dentro, murieron 6 sicarios instantáneamente. A las 4:47 de la madrugada, los helicópteros militares comenzaron un segundo ataque coordinado, esta vez utilizando tácticas que Guatemala ha perfeccionado en operaciones antinarcóticos financiadas por Estados Unidos. Los helicópteros volaron bajo, casi rozando las copas de los árboles, disparando con precisión milimétrica contra las posiciones del CJNG. Un testigo civil que vive en las montañas cercanas y que pidió permanecer anónimo por temor a represalias, describió la escena como algo sacado de una película de guerra. Las montañas temblaban, el aire olía a pólvora y DISL quemado, y en medio del caos, los soldados guatemaltecos avanzaban metro por metro, limpiando cada posición enemiga. Pero aquí viene lo que el gobierno guatemalteco no ha querido revelar públicamente. Los sicarios del CJNG no estaban solos. Entre los 42 muertos, las autoridades identificaron a 7 ciudadanos mexicanos, 3 hondureños, 2 salvadoreños y, sorprendentemente, un ciudadano venezolano. El CJNG había internacionalizado completamente su operación en Guatemala. Ya no eran solo sicarios locales trabajando para el cártel mexicano. Era una estructura transnacional completa, con logística, inteligencia y capacidad de fuego que rivalizaba con algunos ejércitos nacionales pequeños. Y esto aterroriza a los estrategas militares estadounidenses porque significa que el CJNG ya no solo es un cártel de drogas, es una organización paramilitar transnacional con capacidades que superan a muchos grupos insurgentes. A las 5:32 de la madrugada, después de casi 2 horas de combate intenso, el ejército guatemalteco logró el control total de la zona. 42 sicarios yacían muertos, 12 más
Heridos gravemente, fueron capturados y trasladados a instalaciones militares secretas, donde según fuentes no oficiales, están siendo interrogados por agentes de inteligencia de varios países. Las autoridades guatemaltecas decomisaron 2.4 toneladas de fentanilo puro, 800 kilogramos de cocaína, 47 armas de alto calibre, incluyendo rifles Berit calibre 50 capaces de derribar helicópteros y lo más preocupante, 4 drones de tipo FPV similares a los que se usan en Ucrania modificados para transportar explosivos. Pero déjame explicarte por qué este operativo en Santa Ana Vista es mucho más importante de lo que parece en la superficie. Esta pequeña región montañosa en Huehuetenango no es un lugar cualquiera, es el corazón del territorio controlado por los Huistas, uno de los cárteles guatemaltecos más poderosos y menos conocidos públicamente. Los Huistas han operado durante décadas como el enlace perfecto entre los productores colombianos y venezolanos de cocaína y los cárteles mexicanos como el CJNG y el cártel de Sinaloa. El líder de los Huistas, Eugenio Darío Molina López, tiene una recompensa de $10 millones sobre su cabeza. La misma cantidad que el Mencho, el líder del CJNG. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre su importancia estratégica. Pero aquí está el problema. Esta madrugada, cuando el ejército guatemalteco masacró a ese convoy del CJNG, no solo estaba atacando sicarios mexicanos, estaba atacando una operación conjunta entre el CJNG y los Huistas. Y eso significa que Guatemala acaba de declarar una guerra abierta no solo contra un cártel extranjero, sino contra su propia mafia interna. Las implicaciones políticas de esto son masivas. Significa que sectores del gobierno guatemalteco finalmente decidieron que era momento de romper con décadas de coexistencia corrupta con los narcotraficantes locales, pero también significa que Guatemala ahora tiene dos guerras en sus manos, una contra el CJNG que viene de México, y otra contra los Huistas que están profundamente arraigados en la estructura política y económica de Huehuetenango. Las horas siguientes al operativo fueron cruciales, mientras los soldados guatemaltecos aseguraban la zona y documentaban la evidencia. Una reunión de emergencia se llevó a cabo en la capital, Ciudad de Guatemala. El ministro de Defensa, autoridades de inteligencia y representantes de la embajada estadounidense discutieron las implicaciones del operativo. Según fuentes diplomáticas filtradas, Estados Unidos había autorizado el uso de tecnología de vigilancia satelital avanzada para rastrear el convoy del CJNG durante semanas. Los satélites espías estadounidenses habían seguido cada movimiento del cártel desde que el fentanilo fue producido en laboratorios clandestinos en Jalisco, México, transportado por rutas terrestres hacia Chiapas y finalmente transferido a los Huistas en la frontera guatemalteca. Y aquí viene la parte que te va a impactar. El fentanilo que transportaba ese convoy no estaba destinado solamente a Estados Unidos. Una porción significativa estaba programada para ser distribuida en México mismo, donde el CJNG está tratando de crear adicción masiva al fentanilo como estrategia de control social en los territorios que disputa con el cártel de Sinaloa. Es una táctica brutal pero efectiva. Creas adicción en las poblaciones locales, controlas el suministro, y de repente tienes un ejército de adictos desesperados que harán cualquier cosa por su siguiente dosis. Esta es la nueva generación de guerra de cárteles. Ya no se trata solo de vender drogas para obtener ganancias, se trata de usar las drogas como armas de guerra psicológica para controlar territorios enteros. A las 7:15 de la mañana, cuando el sol finalmente salió sobre las montañas de Huehuetenango, la magnitud de la masacre se hizo evidente. La carretera CA1 estaba llena de vehículos destruidos, manchas de sangre cubrían el pavimento, casquillos de bala brillaban bajo la luz del amanecer, y, en medio de todo, soldados guatemaltecos cansados pero victoriosos comenzaban la larga tarea de documentar la escena. Fotógrafos forenses del Ministerio Público tomaron más de 2000 imágenes de la escena del crimen. Cada cadáver fue fotografiado, identificado cuando era posible, y preparado para análisis balístico y forense. Este no sería un operativo que se borrara de los registros. El gobierno guatemalteco quería que el mundo supiera exactamente lo que había pasado. Pero hermano, hermana, necesito que entiendas algo crucial que está pasando detrás de escenas. Este operativo en Santa Ana Vista no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de 8 meses de preparación meticulosa, que involucró a agencias de inteligencia de 4 países, y lo que descubrieron durante esa investigación va a cambiar tu percepción completa de cómo funcionan los cárteles en 2025. Déjame revelarte información que acaba de filtrarse de fuentes militares guatemaltecas que están dispuestas a hablar bajo condición de anonimato porque saben que sus vidas están en peligro por revelar esta verdad. En marzo de 2025, la DI detectó un patrón extraño en los envíos de precursores químicos desde China hacia Guatemala. Toneladas de anhídrido acético, efedrina y otros químicos esenciales para producir fentanilo y metanfetamina estaban llegando al puerto de Santo Tomás de Castilla en la costa atlántica guatemalteca. Pero estos químicos no se quedaban en Guatemala, estaban siendo transportados por tierra hacia Huehuetenango.
específicamente hacia laboratorios clandestinos que el CJNG había construido en la selva montañosa cerca de Santa Ana Huista. ¿Por qué construir laboratorios en Guatemala en lugar de mantenerlos en México? La respuesta es tan brillante como aterradora. Guatemala tiene menos vigilancia satelital, menos presencia militar concentrada y, lo más importante, los cárteles guatemaltecos como los Vistas controlan completamente las autoridades locales a través de décadas de corrupción sistemática. El CJNG había descubierto la fórmula perfecta: producir las drogas en Guatemala, donde hay menos riesgo de ser detectados, almacenarlas en bodegas controladas por los Vistas y luego transportarlas hacia México y directamente hacia Estados Unidos, utilizando rutas que han existido desde los tiempos del cártel de Sinaloa en los años 90. Pero había algo más sofisticado en juego. Según documentos de inteligencia filtrados, el CJNG estaba pagando a los Vistas no con dinero en efectivo, sino con territorios. Les estaban ofreciendo control de plazas enteras en el sur de México, específicamente en Chiapas y Tabasco, donde el CJNG ha estado expandiéndose agresivamente. Esta es una estrategia completamente nueva en el narcotráfico. Ya no se trata de contratar a grupos locales como transportistas, se trata de formar alianzas estratégicas donde ambos lados obtienen territorios, rutas y capacidad operativa. A las 8:30 de la mañana del día del operativo, cuando los reporteros comenzaron a llegar a la zona acordonada por el ejército, la narrativa oficial comenzó a tomar forma. El ministro de Defensa de Guatemala dio una conferencia de prensa desde la capital donde declaró que esta operación representaba el compromiso inquebrantable de Guatemala con la lucha contra el narcotráfico. Habló de soberanía nacional, de proteger a los ciudadanos guatemaltecos, de evitar que Guatemala se convirtiera en un narcoestado. Todo sonaba perfecto para las cámaras, pero los periodistas de investigación guatemaltecos que han seguido el narcotráfico durante años sabían que había más en la historia. Sabían que este operativo no había sido decisión únicamente guatemalteca. Estados Unidos había estado presionando al gobierno guatemalteco durante meses. En septiembre de 2025, funcionarios del Departamento de Estado visitaron Guatemala con un mensaje claro: o Guatemala tomaba acción definitiva contra el CJNG y los Vistas, o Estados Unidos comenzaría a recortar la ayuda militar y económica que mantiene a flote a varios sectores del gobierno guatemalteco. Esta no era una sugerencia, era un ultimátum, y Guatemala, que depende enormemente de la ayuda estadounidense y de las remesas que envían los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, no tenía mucho espacio para negociar. El operativo en Santa Ana Huista fue tanto una operación antinarcóticos como un acto de supervivencia política para el gobierno guatemalteco. Pero déjame contarte lo que pasó en las horas inmediatamente después de la masacre, porque esto revela cómo funcionan realmente las redes del narcotráfico en 2025. A las 9:15 de la mañana, apenas 5 horas después del operativo, comenzaron a circular mensajes en grupos de WhatsApp y Telegram controlados por el CJNG. Los mensajes eran claros y aterradores. Prometían venganza, no solo contra el ejército guatemalteco, sino contra funcionarios gubernamentales específicos, contra sus familias, contra cualquiera que hubiera participado en la planificación del operativo. El CJNG publicó los nombres completos, direcciones y fotografías de 12 oficiales militares guatemaltecos, incluyendo al comandante que lideró el ataque. Esta información no la obtuvieron por casualidad, la filtraron desde dentro del mismo gobierno guatemalteco. Aquí está la verdad que nadie quiere admitir públicamente: el narcotráfico en Guatemala no es un problema externo que viene de México. Es un cáncer interno que ha infiltrado cada nivel del gobierno, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y hasta el sistema financiero. Los Vistas no han sobrevivido durante décadas porque son buenos escondiéndose. Han sobrevivido porque tienen conexiones políticas que llegan hasta el Congreso guatemalteco. Tienen jueces en su nómina, tienen policías, militares y funcionarios de aduanas que les avisan cuando hay operativos planeados. Y cuando el gobierno guatemalteco decidió lanzar el operativo contra el CJNG, tuvo que hacerlo de manera tan secreta que ni siquiera confió en sus propias cadenas de comando normales. Usaron una unidad especial de élite cuya identidad y ubicación son secreto de Estado. A las 11 de la mañana, los helicópteros militares comenzaron a transportar los cadáveres de los 42 sicarios hacia la base militar de Huehuetenango. Pero aquí viene algo que va a sorprenderte. De esos 42 cadáveres, 8 no pudieron ser identificados inmediatamente. No tenían huellas digitales en las bases de datos de Guatemala, México, Honduras, El Salvador ni ningún otro país de la región. Sus rostros no aparecían en ningún sistema de reconocimiento facial. Era como si estos hombres no existieran oficialmente. ¿Qué significa esto? Significa que el CJNG está reclutando sicarios de manera tan sofisticada que está borrando sus identidades digitales antes de ponerlos en operaciones de alto riesgo. Están usando técnicas de contrainteligencia que normalmente solo usan agencias de espionaje gubernamentales. Mientras tanto, en Jalisco, México, el liderazgo del CJNG estaba en modo de crisis total.
El Mencho, el líder supremo del cártel, supuestamente muerto según algunos rumores que circularon en 2022, había estado coordinando personalmente esta operación de fentanilo en Guatemala. La pérdida de 42 operadores y 2.4 toneladas de fentanilo representaba un golpe financiero de aproximadamente 600 millones de dólares en valor callejero, pero más allá del dinero, representaba algo peor, una demostración de que el CJNG no era invencible, y en el mundo de los cárteles, la percepción de debilidad puede ser fatal. Rivales como el cártel de Sinaloa, que ha estado esperando cualquier oportunidad para atacar al CJNG, comenzaron inmediatamente a planear ofensivas en territorios disputados. A la 1:30 de la tarde, el gobierno guatemalteco hizo algo sin precedentes. Invitó a periodistas internacionales a visitar la escena del enfrentamiento bajo estricta supervisión militar. Querían que el mundo viera con sus propios ojos la magnitud del arsenal que el CJNG había traído a Guatemala. Las cámaras capturaron imágenes impactantes: vehículos blindados artesanales con placas de acero soldadas, rifles Berit calibre 50 con miras telescópicas avanzadas, lanzagranadas RPG-7 de fabricación rusa, chalecos antibalas de nivel 4 que pueden detener balas de rifle, y lo más perturbador, esos 4 drones FPV modificados que mencioné antes, con capacidad para transportar cargas explosivas de hasta 2 kilos. Estos drones habían sido ensamblados siguiendo manuales técnicos desarrollados por ingenieros mexicanos que estudiaron videos de la guerra en Ucrania. Pero mientras los periodistas filmaban y fotografiaban, algo estaba pasando en las sombras que cambiaría completamente el panorama. Los 12 sicarios capturados vivos estaban siendo interrogados por un equipo especial que incluía interrogadores guatemaltecos, agentes de la DI y, según rumores no confirmados, personal de inteligencia israelí que ha estado entrenando a fuerzas especiales guatemaltecas. Y estos sicarios estaban hablando, estaban revelando nombres, rutas, contactos, estructuras de comando. Uno de ellos, un ciudadano mexicano de 34 años, identificado solo como el 14, dio información que llevó a redadas simultáneas en 7 ubicaciones diferentes en Guatemala, resultando en 23 arrestos adicionales y el decomiso de otros 400 kilos de cocaína. A las 3 de la tarde. La noticia del operativo ya había explotado en redes sociales en México y Centroamérica. Los hashtags #Santa Anahuista y #MasacreCJNG estaban entre los trending topics en Twitter, pero la narrativa se estaba dividiendo de manera peligrosa. En México, muchos usuarios celebraban que, finalmente, un gobierno centroamericano había tenido el coraje de enfrentar al CJNG con fuerza letal, pero otros, especialmente en regiones controladas por el cártel, estaban compartiendo mensajes de apoyo al CJNG y amenazas contra Guatemala. Videos editados profesionalmente comenzaron a circular mostrando convoy tras convoy de vehículos del CJNG, supuestamente movilizándose hacia la frontera guatemalteca. La guerra de propaganda había comenzado. Déjame explicarte por qué esta guerra de propaganda es tan importante. El CJNG ha perfeccionado el uso de redes sociales como arma psicológica. Publican videos de sus arsenales, de sus sicarios entrenando, de ejecuciones brutales de enemigos, todo diseñado para crear una imagen de invencibilidad. Cuando un gobierno como Guatemala logra masacrar a 42 de sus operadores, esa imagen se fractura, y el CJNG sabe que, si no restaura esa imagen de poder rápidamente, comenzará a perder control sobre territorios donde su dominio se basa tanto en el miedo como en la violencia real. Por eso, en las horas siguientes al operativo, el cártel inundó las redes con contenido que mostraba su supuesta capacidad de respuesta. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Huehuetenango, llegó la noticia que todos temían. Un convoy de vehículos no identificados había cruzado desde México hacia Guatemala por un punto ciego en la frontera, aproximadamente 40 kilómetros al norte de Santa Anahuista. Los residentes locals reportaron haber visto entre 15 y 20 camionetas con hombres armados moviéndose por caminos de terracería hacia el interior de Guatemala. El ejército guatemalteco inmediatamente movilizó unidades adicionales hacia la zona, estableció retenes en todas las carreteras principales y comenzó patrullajes aéreos con helicópteros. La pregunta que todos se hacían era simple pero aterradora: ¿era esto el CJNG viniendo a vengar a sus muertos? Hermano, hermana. Lo que pasó en las siguientes 48 horas después de la masacre de Santa Anahuista reveló algo que los gobiernos de la región han estado tratando de ocultar durante años. Y es esto: Centroamérica ya no es solo una ruta de tránsito para las drogas, se ha convertido en el nuevo campo de batalla principal de la guerra contra el narcotráfico. Y los cárteles mexicanos están transformando países enteros en extensiones de su territorio. Déjame mostrarte exactamente cómo esto está pasando y por qué este operativo en Guatemala podría ser el punto de quiebre que cambie todo. A las 6:30 de la tarde del día del operativo, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado oficial felicitando al gobierno de Guatemala por su valentía y compromiso en la lucha contra las organizaciones criminales.
transnacionales, pero esas palabras diplomáticas escondían una realidad mucho más compleja. Estados Unidos no solo sabía del operativo, lo había planificado junto con Guatemala durante meses. Satélites espía estadounidenses habían rastreado cada movimiento del convoy del CJNG. Agentes de la DI habían proporcionado inteligencia sobre las rutas exactas que usaría el cártel, y lo más revelador, Estados Unidos había ofrecido inmunidad diplomática a ciertos oficiales guatemaltecos que participaron en la planificación, sabiendo que el CJNG intentaría identificarlos y asesinarlos después. Pero aquí está lo que Washington no esperaba. A las 8:15 de la noche, la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala recibió un mensaje encriptado de una fuente dentro del gobierno mexicano. El mensaje era alarmante: elementos corruptos del gobierno mexicano, específicamente funcionarios en Chiapas que están en la nómina del CJNG, habían comenzado a filtrar información clasificada sobre la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala. Estaban preparando una narrativa para los medios mexicanos donde presentarían el operativo como una intervención estadounidense ilegal en asuntos centroamericanos. La meta era obvia: crear fricción diplomática entre Estados Unidos y sus aliados en la región, debilitando la cooperación antinarcóticos que tanto daño le estaba haciendo al CJNG. Mientras tanto, en las montañas de Huehuetenango, algo extraordinario estaba sucediendo. Los soldados guatemaltecos que habían participado en el operativo comenzaron a recibir llamadas telefónicas anónimas. Las voces al otro lado de la línea hablaban en español con acento mexicano. Les ofrecían dinero, cantidades obscenas de dinero, $50,000, $100,000, para que revelaran detalles sobre cómo se planeó el operativo. Les ofrecían ayudarlos a escapar de Guatemala con sus familias si cooperaban, y cuando algunos soldados se negaban, las amenazas comenzaban: nombres de sus hijos, direcciones de sus casas, fotografías de sus esposas saliendo del trabajo. El CJNG había activado su red de inteligencia completa en Guatemala, y estaba funcionando con una eficiencia que rivaliza con agencias de espionaje estatales. A las 10 de la noche, el presidente de Guatemala convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. En esa reunión, según actas filtradas por fuentes gubernamentales, se discutió algo que debería aterrorizar a cualquier persona que entienda las implicaciones. El CJNG no solo había infiltrado el gobierno guatemalteco, había infiltrado el sistema bancario. Varios bancos guatemaltecos estaban siendo usados para lavar dinero del cártel a través de una red compleja de empresas fantasma, muchas de ellas registradas en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Cuando Guatemala atacó al CJNG en Santa Ana Vista, no solo atacó a 42 sicarios, atacó los intereses financieros de personas muy poderosas en el sector privado guatemalteco que se han enriquecido lavando dinero del narcotráfico. La medianoche llegó y con ella la confirmación de lo que todos temían: el convoy no identificado que había cruzado desde México no era del CJNG, era peor, era de los Vistas, el cártel guatemalteco, movilizándose hacia sus propias posiciones defensivas porque sabían que el gobierno guatemalteco ahora los había marcado como objetivos. Los Vistas estaban preparándose para una guerra, no contra el CJNG, sino contra su propio gobierno. Esta es la pesadilla que los estrategas militares estadounidenses han estado advirtiendo durante años. Cuando atacas al narcotráfico en un país donde los cárteles están tan profundamente integrados en la sociedad, no estás peleando contra criminales externos, estás desatando una guerra civil. A la 1:30 de la madrugada del 9 de diciembre, apenas 21 horas después del operativo inicial, estalló otro enfrentamiento, esta vez en las afueras del municipio vecino de San Antonio Vista. Una patrulla del ejército guatemalteco fue emboscada por hombres armados. El enfrentamiento duró 35 minutos. 3 soldados guatemaltecos resultaron heridos, según reportes preliminares. Al menos 7 atacantes fueron abatidos. Pero aquí está lo preocupante: cuando los militares revisaron los cuerpos, descubrieron que no eran sicarios del CJNG y de los Vistas, eran miembros de pandillas locales guatemaltecas que habían sido contratados como fuerza de choque. El narcotráfico en Guatemala se había descentralizado tanto que ahora hasta las pandillas callejeras estaban siendo militarizadas y usadas como fuerzas paramilitares. Déjame explicarte algo crucial sobre cómo funciona el CJNG en 2025. Porque esto es lo que hace a este cártel tan peligroso y diferente a organizaciones criminales anteriores. El CJNG no opera como los cárteles tradicionales de los años 80 y 90 que tenían estructuras jerárquicas rígidas. Opera como una franquicia criminal. Tiene un liderazgo central en Jalisco, pero permite que células locales en diferentes países operen con autonomía significativa, siempre y cuando paguen impuestos al cártel y sigan ciertas reglas básicas. Esto hace que el cártel sea casi imposible de desmantelar porque no hay un solo punto de falla. Puedes arrestar o matar a 100 miembros del CJNG en Guatemala,
Y la organización seguirá funcionando porque hay otras células en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá que operan independientemente. A las 6 de la mañana del 9 de diciembre, cuando amaneció en Huehuetenango, la magnitud completa de lo que Guatemala había desatado comenzó a hacerse evidente. Reportes llegaban de todo el departamento de Huehuetenango sobre vehículos sospechosos, hombres armados moviéndose por caminos rurales y residentes aterrorizados escondiéndose en sus casas. El gobierno guatemalteco tuvo que declarar estado de sitio en Huehuetenango, suspendiendo garantías constitucionales y dándole al ejército poderes extraordinarios para detener, interrogar y registrar propiedades sin orden judicial. Es la primera vez que Guatemala declara estado de sitio por razones de narcotráfico desde los años más oscuros de la guerra civil en los años 80. Pero mientras Guatemala lidiaba con las consecuencias inmediatas, algo más estaba desarrollándose a nivel geopolítico que cambiaría el juego completamente. A las 9 de la mañana, hora de Washington DC, el presidente de Estados Unidos tuvo una llamada de emergencia con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En esa llamada, según fuentes del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, se discutió la posibilidad de crear una fuerza multinacional centroamericana específicamente dedicada a combatir al CJNG y otros cárteles transnacionales. Esta fuerza sería entrenada, equipada y financiada por Estados Unidos, similar al modelo que se usó en Colombia con el Plan Colombia en los años 2000. La idea es controversial y peligrosa por múltiples razones. Primero, significaría militarizar aún más Centroamérica, una región que apenas se está recuperando de décadas de guerras civiles y conflictos armados. Segundo, daría a Estados Unidos un nivel de intervención en la región que muchos considerarían neocolonialismo. Y tercero, podría escalar la violencia a niveles nunca vistos, porque los cárteles responderían con ataques terroristas contra infraestructura civil, funcionarios gubernamentales y hasta población general. Pero para Estados Unidos, que enfrenta una crisis de fentanilo que está matando a más de 100,000 estadounidenses al año, la opción de no hacer nada ya no existe. A las 11 de la mañana, CNN en español transmitió imágenes aéreas de Santa Ana Vista que mostraban la escena del enfrentamiento. Las imágenes eran impactantes: vehículos completamente calcinados, cráteres en el pavimento de explosiones, manchas oscuras que claramente eran sangre seca, y soldados guatemaltecos patrullando con rifles de asalto. Pero lo que llamó la atención de analistas militares fue algo más sutil. En las imágenes, los soldados guatemaltecos estaban usando equipamiento que normalmente solo tienen fuerzas especiales de países del primer mundo: visores nocturnos avanzados, sistemas de comunicación encriptada, drones de reconocimiento táctico. Esto confirmaba lo que muchos sospechaban: Estados Unidos no solo había proporcionado inteligencia para el operativo, había equipado completamente a la unidad que lo ejecutó. A la 1 de la tarde, el Ministerio Público de Guatemala anunció que presentaría cargos formales contra 47 personas vinculadas al operativo del CJNG, incluyendo los 12 capturados vivos y 35 personas adicionales que habían sido identificadas como colaboradores del cártel en Guatemala. Entre esos 35 estaban 2 funcionarios gubernamentales, un juez, 3 empresarios prominentes y varios policías. Era la primera vez que Guatemala acusaba formalmente a miembros del establishment de colaborar con un cártel mexicano. La señal era clara: Guatemala ya no iba a tolerar la coexistencia pacífica con el narcotráfico que había caracterizado las últimas décadas. Pero la reacción del CJNG no se hizo esperar. A las 3 de la tarde, narcomantas aparecieron en varios puentes vehiculares en el estado de Jalisco, México. Las mantas, firmadas por el Mencho y la gente del CJNG, contenían amenazas explícitas contra el gobierno guatemalteco y prometían cobrar cada gota de sangre derramada en Guatemala. Más preocupante aún, las mantas mencionaban específicamente a funcionarios guatemaltecos por nombre, incluyendo al ministro de Defensa y al comandante que lideró el operativo. El CJNG estaba enviando un mensaje: esto no había terminado, apenas estaba comenzando. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzó a ponerse en Huehuetenango, los residentes de Santa Ana Vista y municipios cercanos comenzaron a reportar algo escalofriante: helicópteros no identificados, definitivamente no militares guatemaltecos, habían sido vistos sobrevolando la zona fronteriza. Los residentes describieron helicópteros negros sin marcas distintivas volando a baja altura. ¿Eran del CJNG realizando reconocimiento? ¿Eran de agencias de inteligencia estadounidenses monitoreando la situación? ¿O eran operadores privados contratados por alguno de los bandos? Nadie lo sabía con certeza, pero su presencia añadía otra capa de misterio y tensión a una situación ya explosiva. Hermano, hermana, lo que te voy a revelar ahora es la parte de esta historia que los gobiernos no quieren que entiendas, porque cambia completamente la narrativa de quién está ganando realmente la guerra contra las drogas, y la respuesta te va a impactar. Nadie está ganando, ni los gobiernos, ni los cárteles. Todos están atrapados en una espiral de violencia que se alimenta a sí misma y que genera billones de
Dólares para actores en ambos lados que tienen interés en que la guerra nunca termine. Déjame explicarte exactamente cómo funciona esta máquina de guerra perpetua y por qué el operativo de Santa Ana Vista, a pesar de ser un éxito táctico impresionante, podría no significar nada en el panorama estratégico más amplio. A las 7 de la noche del 9 de diciembre, 40 horas después del operativo inicial, llegó información de inteligencia que confirmaba los peores temores de los estrategas antinarcóticos. Mientras el ejército guatemalteco estaba concentrado en Huehuetenango, el CJNG había logrado pasar 3 convoyes diferentes de drogas por otras rutas en Guatemala, específicamente por los departamentos de Izabal y Petén en el norte del país. Aproximadamente 1.8 toneladas de cocaína habían cruzado hacia México sin ser detectadas. En otras palabras, mientras Guatemala celebraba haber decomisado 2.4 toneladas de fentanilo en Santa Ana Vista, el CJNG compensaba esas pérdidas moviendo cocaína por rutas alternativas. Esto es el juego de hueca al mole del narcotráfico. Golpeas en un lugar y emergen en 3 lugares diferentes. Pero déjame contarte algo aún más revelador sobre la economía del narcotráfico que explica por qué este ciclo parece interminable. Esas 2.4 toneladas de fentanilo que Guatemala decomisó tenían un costo de producción de aproximadamente $2 millones para el CJNG. Sí, escuchaste bien, 2 millones para producir algo que tiene un valor en la calle de $600 millones. El margen de ganancia es tan obsceno que el cártel puede perder 10 cargamentos y aún así ser rentable si un solo cargamento llega a su destino. Esta es la razón fundamental por la que la guerra contra las drogas tal como la conocemos nunca puede ganar. La economía simplemente favorece demasiado a los traficantes. Pueden absorber pérdidas masivas y seguir siendo extremadamente rentables. A las 9 de la noche, mientras la oscuridad cubría Huehuetenango, un convoy militar guatemalteco que transportaba parte de las drogas decomisadas hacia la capital para su destrucción oficial fue emboscado en la carretera. El ataque fue coordinado y letal. Hombres armados con lanzagranadas y rifles de asalto atacaron desde posiciones elevadas. Un soldado guatemalteco murió. 3 quedaron heridos gravemente. Pero aquí está lo más preocupante, los atacantes no intentaron robar las drogas. Su objetivo era enviar un mensaje. Querían demostrar que el CJNG podía golpear al ejército guatemalteco cuando quisiera, donde quisiera. Era una declaración de guerra abierta. La madrugada del 10 de diciembre trajo consigo una escalada que nadie había anticipado. A las 2:30 de la mañana, una estación de policía en Jacaltenango, Huehuetenango, fue atacada con granadas. El edificio quedó severamente dañado, pero milagrosamente no hubo víctimas fatales porque la mayoría de los policías estaban en patrullas debido al estado de sitio. 30 minutos después, otra estación de policía en Entón fue atacada de manera similar, y luego otra en La Democracia. 5 ataques coordinados en un lapso de 2 horas. El mensaje era inequívoco, el CJNG tenía la capacidad de realizar operaciones militares coordinadas en territorio guatemalteco y el gobierno no podía proteger ni siquiera sus propias instalaciones. A las 6 de la mañana del 10 de diciembre, el presidente de Guatemala apareció en cadena nacional de televisión y radio. Su mensaje fue directo y sin precedentes. Declaró que Guatemala estaba en guerra contra el terrorismo del narcotráfico y anunció que estaba solicitando ayuda militar directa de Estados Unidos, incluyendo la posible presencia de tropas estadounidenses en territorio guatemalteco para entrenar y apoyar al ejército. Esta declaración fue histórica. No se había visto algo similar desde las intervenciones estadounidenses en Centroamérica durante la Guerra Fría, y la reacción fue inmediata y polarizada. Sectores de izquierda en Guatemala y en toda Latinoamérica denunciaron la medida como una rendición de soberanía, pero sectores de derecha y empresariales la celebraron como la única opción viable frente a la amenaza del crimen organizado. A las 9 de la mañana, la Embajada de México en Guatemala emitió un comunicado oficial expresando preocupación por la presencia potencial de tropas estadounidenses en Guatemala, argumentando que podría desestabilizar la región, pero nadie con conocimiento de la situación se dejó engañar por la retórica diplomática. México estaba preocupado por una razón muy específica. Sí, Estados Unidos estableció una presencia militar permanente en Guatemala. Podría usar esa base para operaciones de inteligencia que monitorearan no solo a los cárteles, sino también a elementos corruptos del gobierno mexicano que colaboran con ellos. México ha resistido durante décadas cualquier presencia militar estadounidense directa en su territorio. Ver a Estados Unidos establecerse en su frontera sur sería una pesadilla geopolítica. A las 11 de la mañana del 10 de diciembre, 52 horas después del operativo inicial, llegó la noticia que cambiaría todo el análisis de la situación. Los interrogatorios de los 12 sicarios capturados habían revelado información explosiva. El convoy atacado en Santa Ana Vista no era una operación ordinaria del CJNG. Era una prueba. El cártel
estaba testando las capacidades de respuesta del ejército guatemalteco antes de lanzar una operación mucho más grande. Según las confesiones de los sicarios, el CJNG estaba planeando establecer una zona especial en Huehuetenango, similar a las zonas que controla en México, donde el cártel ejercería control territorial completo, cobraría impuestos, impartiría justicia y básicamente funcionaría como un gobierno paralelo. Esta revelación fue devastadora porque confirmaba lo que los analistas más pesimistas habían estado advirtiendo. El CJNG ya no solo quiere traficar drogas por Centroamérica, quiere controlar territorios enteros, quiere convertir partes de Guatemala en extensiones de su imperio criminal, y tiene los recursos, el personal y la experiencia militar para intentarlo. Si lograra establecer control territorial en Huehuetenango, crearía un corredor completo desde Colombia y Venezuela, pasando por Guatemala hasta México y Estados Unidos, todo bajo control del CJNG. Sería el sueño de cualquier narcotraficante y la pesadilla de cualquier gobierno. A la 1 de la tarde. Reuniones de emergencia estaban ocurriendo simultáneamente en Washington, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México y Bogotá. Los gobiernos de la región finalmente estaban despertando a la realidad de que el CJNG representaba una amenaza no solo criminal sino de seguridad nacional relleno. Se discutió la posibilidad de declarar al CJNG como organización terrorista internacional, lo cual permitiría el uso de recursos militares y de inteligencia que actualmente están restringidos para operaciones antinarcóticos. Estados Unidos ya había designado al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, pero Guatemala, México y otros países latinoamericanos habían resistido a hacer lo mismo por temor a las implicaciones legales y a la escalada de violencia que podría provocar. A las 3 de la tarde del 10 de diciembre, un análisis forense de los dispositivos electrónicos decomisados a los sicarios muertos en Santa Anahuista reveló algo que dejó helados a los investigadores. Los sicarios habían estado en comunicación constante con coordinadores en México usando una aplicación de mensajería encriptada personalizada, desarrollada específicamente para el CJNG, que era prácticamente imposible de hackear con tecnología convencional. Pero más allá de la sofisticación técnica, lo que realmente impactó fue el contenido de algunos mensajes interceptados. Revelaban que el CJNG había reclutado a ingenieros en sistemas, programadores y expertos en ciberseguridad, ofreciéndoles salarios de 6 cifras para desarrollar infraestructura tecnológica para el cártel. El narcotráfico se había digitalizado completamente. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Huehuetenango por tercera vez desde el operativo inicial, los residentes de Santa Anahuista comenzaron a regresar cautelosamente a sus rutinas. Las escuelas permanecían cerradas, los negocios abrían a medio gas, pero la vida tenía que continuar. Y en eso radica la tragedia más profunda de esta historia. Para los residentes comunes de Santa Anahuista, Huehuetenango y comunidades similares en toda Centroamérica, la guerra contra el narcotráfico no es una operación militar o un problema de política pública, es su realidad diaria, es el miedo constante, es la elección imposible entre cooperar con los cárteles y arriesgar tu vida o resistir y poner en peligro a tu familia. Las últimas 72 horas desde el operativo habían producido cifras devastadoras: 42 sicarios del CJNG muertos, 12 capturados, las 2 y 4 toneladas de fentanilo decomisadas, 800 kilos de cocaína confiscados, 47 armas de alto calibre incautadas, un soldado guatemalteco muerto, 6 heridos, 5 estaciones de policía atacadas, un convoy militar emboscado. Y eso era solo lo que se reportaba oficialmente. Fuentes extraoficiales sugerían que el número real de muertos relacionados con el operativo y sus consecuencias podría ser el doble, incluyendo a civiles que quedaron atrapados en fuegos cruzados o que fueron ejecutados por los cárteles bajo sospecha de ser informantes. A las 8 de la noche del 10 de diciembre, mientras Guatemala y el mundo procesaban lo que había ocurrido en Santa Anahuista, el CJNG publicó un video en redes sociales. El video mostraba a decenas de hombres armados, todos con uniformes militares tácticos y máscaras, parados frente a una fila de vehículos blindados. Un portavoz enmascarado habló directamente a la cámara en español. El gobierno de Guatemala ha declarado la guerra. Nosotros aceptamos esa guerra. Por cada uno de los nuestros que mataron, cobraremos 10. Guatemala aprenderá lo que significa desafiar al cártel Jalisco Nueva Generación. El video terminaba con los sicarios disparando sus armas al aire en una demostración de fuerza. Y ahí es donde estamos ahora, hermano. Hermana, en el precipicio de algo que podría cambiar fundamentalmente Centroamérica. El operativo de Santa Anahuista fue un éxito táctico impresionante. 42 sicarios eliminados, toneladas de drogas decomisadas, un mensaje enviado a los cárteles de que Guatemala no será un narcoestado sin pelear, pero estratégicamente podría haber desatado algo mucho peor, una guerra abierta entre gobiernos centroamericanos respaldados por Estados Unidos contra cárteles mexicanos que tienen recursos casi ilimitados.
experiencia militar y ningún respeto por fronteras o leyes internacionales. La pregunta con la que todos nos quedamos es simple pero aterradora. ¿Fue el operativo de Santa Ana Vista el comienzo del fin del CJNG en Centroamérica? ¿O fue el comienzo de una guerra regional que consumirá a Guatemala, Honduras, El Salvador y posiblemente México en una espiral de violencia que hará que los últimos 20 años de guerra contra las drogas parezcan pacíficos en comparación? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. La masacre de 42 sicarios del CJNG en las montañas de Huehuetenango no fue el final de nada, fue el comienzo de todo.